Se lo llevaron como estaba, dice el texto referente a Jesús, cuando él dice, vamos a la otra orilla. Lo embarcaron, bueno, él estaba en una barca, van otras barcas y dice el texto, se lo llevaron como estaba. Y tendríamos que preguntarnos nosotros cómo estaba Jesús. ¿Cómo estaba Jesús? Cansado. Eso, estaba cansado. Y la clave nos lo da porque dice que era una multitud. Además, va a decir también el texto, al atardecer de ese día. ¿Cuál día? El día en que, si recordamos hace 8 días, ha estado predicando toda la jornada sobre las parábolas. Las parábolas del sembrador, la parábola del que siembra, tira la semilla y se acuesta a dormir, la parábola del grano de mostaza, las parábolas del reino. Se ha pasado todo el día predicando y seguramente es posible que haya hecho alguna curación, alguna acción salvífica. Entonces Jesús está extenuado y dice el texto, se lo llevaron así como estaba. Esa es la razón por la que Jesús caiga rendido mientras van en la barca, hasta el punto que cuando se desata la tormenta, el Señor no hay nada que lo despierte, así estaría de cansado, lo cual ya nos muestra una figura de un Jesús muy humano, que también se cansa, que también se funde, que también necesita descansar. Y valga aquí la propaganda para decir que, hermanos, que es fundamental descansar. No nos creamos superhombres y las mujeres maravillas. El descanso es necesario. Es fundamental sacar espacios para reparar las fuerzas. Pero cerrando ya el paréntesis, eso es lo que, digamos, impide entonces que el Señor sea, aunque la tormenta esté ya llenando la barca, se despierte. Pero hay un detalle, y esto es grande aquí, esto es bien hermoso. ¿Por qué? Porque no va a ser la tormenta la que despierte el Señor. No va a ser el viento fuerte. No va a ser el agua que ya está entrando en la barca. ¿Qué es lo que despierta a Jesús? Los discípulos, y más que los discípulos, los gritos de auxilio de los discípulos. El clamor de sus discípulos. Y esto es, digamos, un signo bonito en este evangelio, porque a pesar de que ellos están, dice el texto, llenos de miedo, desesperados, saben a quién acudir, saben de alguna manera que Jesús puede hacer algo, y entonces van y lo despiertan con su clamor. Ese clamor representa la oración, porque sí, ya lo hemos dicho, Jesús humanamente necesita descansar, pero también debemos decir que Dios nunca duerme, Dios siempre está velando por nosotros. Por eso el reproche que ellos le hacen a Jesús, ¿acaso no te importa que nos ahoguemos? Realmente es un grito de desesperación, más allá de que Dios sea realmente indiferente ante nuestras situaciones. Ya lo va a decir el Salmo 121 en los versículos 3 y 4. Mi guardián no duerme ni reposa el que cuida a Israel. O sea que Él siempre está velando por nosotros. Él siempre está despierto velando por nosotros. Entonces el Jesús dormido no es un Jesús que esté indiferente ante el dolor de sus discípulos, ante tu sufrimiento y el mío, no. El Jesús dormido es un Jesús que humanamente está fundido, pero hay algo que a pesar de su cansancio lo despierta, el clamor de su gente. Lo cual quiere decir que cuando tú y yo clamemos al Señor, cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo acudimos a la misericordia de Dios, Él nos escucha. Y eso es lo que nos quiere decir el texto. Que solo hay una cosa que despierta el oído del Señor: nuestra oración.
Y viene bien esto cuando estamos celebrando nosotros el año de la oración en orden al jubileo de la esperanza. Y ya va medio año. Qué bueno que nos revisemos cómo está nuestra oración, si nos estamos dedicando realmente a la oración, pero sobre todo, porque no solamente es cantidad, porque uno puede rezar bastante. En la mañana tu oración, haces todas las horas de la liturgia, tercia, sexta, nona, laudes, vísperas completas, oficio, sin oficio, todo lo que haya. Rosario, la coronilla, la misericordia, vienes a la misa, pero de pronto lo estás haciendo más con desespero, que es donde está el reproche del Señor. Hoy el Señor le hace un cuestionamiento a los apóstoles. Les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Y vamos a analizar esas dos preguntas, sobre todo la segunda. Dice Jesús: ¿por qué tienen tanto? Miren que hay aquí un adverbio de cantidad. ¿Por qué tienen tanto miedo? Porque es normal que uno sienta miedo. Pero si tú y yo creemos en Jesús, no deberíamos tener tanto miedo, sino el miedo normal, aquel que nos lleva a actuar. No el tanto miedo que nos paraliza y nos angustia y nos desespera, sino el miedo normal que nos lleva a actuar. Y viene la segunda pregunta: ¿aún no tienen fe? ¿Qué vemos de curioso en esta pregunta? Que hay ahí una palabrita ahí, aún. ¿Por qué Jesús dice aún? ¿Qué dice la regla gramatical con esa palabra, aún? ¿Cuándo lleva tilde y cuándo no lleva tilde? ¿Ah? Cuando aún con tilde, cuando se puede reemplazar por todavía, muy bien. El aún sin tilde se puede reemplazar por incluso. Todos deben venir a misa, aún los que están enfermos, incluso los que están enfermos. Pero cuando lleva tilde, cuando lo podemos reemplazar por todavía. Por ejemplo, en esta oración podríamos reemplazar y decir: todavía no tienen fe. ¿Y por qué Jesús le dice todavía? Vamos a analizarlo. Estamos en el capítulo 4 y a estas alturas, en el Evangelio de San Marcos, Jesús ha hecho 5 milagros. Más de 5, porque en uno es a una multitud. Primer milagro, exorcismo en la sinagoga, en el capítulo 1. Jesús libera a un endemoniado en la sinagoga de Cafarnaúm. Milagro 2, Jesús cura a la suegra de Pedro y hace una serie de curaciones y exorcismos también en Cafarnaúm. Luego cura a un leproso. ¿Cuántos van? 3. Después al paralítico, el que meten por el techo, y voy a volver sobre ese ahora. Y finalmente, otra vez en la sinagoga, a un hombre que tenía la mano tullida. Digamos que más de 5 milagros ha hecho el Señor, más la predicación. Y eso lo han visto, eso lo han escuchado. Y todavía los benditos discípulos como nosotros aún no tienen fe. Esa pregunta hoy también nos la hace el Señor. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Todavía no tienes fe? Saca la cuenta, aquí nada más llevamos 5. Pero en tu vida y en la mía, ¿cuántos milagros no ha hecho el Señor? Y todavía no tenemos fe. Entonces hay que orar, pero además de orar bastante, hay que orar con fe, con total confianza, con total abandono en el corazón. De alguna manera Jesús dormido representa al verdadero creyente. El verdadero creyente es aquel que aunque la barca se esté zarandeando, se esté sacudiendo, se esté hundiendo, su corazón está en paz. ¿Y por qué está en paz? Porque confía en Dios. Y sobre todo confía en el poder de Dios. Porque si algo quiere hacer San Marcos, es demostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios a través de sus acciones salvíficas. ¿Qué ha hecho Jesús hasta ahora? Demostrar que es Dios. ¿Por qué? Porque tiene poder sobre la enfermedad, sana. ¿Qué es Dios? ¿Por qué?
Porque tiene poder sobre el mal, libera a los endemoniados. Tiene poder, ¿por qué? Porque su palabra transforma, predica con autoridad. Tiene poder, ¿por qué? Porque manda sobre la naturaleza y ésta le obedece. ¿Y quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Y les decía que iba a volver sobre el milagro del paralítico, porque aquí con más razón Jesús demuestra quién es Dios. Porque antes de sanarlo, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan? Y entonces comienzan los fariseos a criticar, ¿y este quién es? ¿Acaso es Dios para perdonar pecados? ¿Acaso es Dios? Y entonces Jesús le hace una pregunta. ¿Qué es más fácil decir a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, coge tu camilla y vete a casa. ¿Qué es más fácil decir? Juanita, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. Por la sencilla razón de que eso no se iba a ver. ¿Quién lo sabía? El hombre que se sabía perdonado. Pero si Jesús le decía, levántate, coge tu camilla y vete a casa, y no se levantaba, ¿qué quiere decir? Un falso profeta y por tanto ningún hijo de Dios, ningún nada. Pero Jesús va a decir, para que vean que el Hijo de Dios tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Y valga aquí la propaganda para decirles que eso fue lo que nos transmitió en el sacerdocio a nosotros ministros suyos, y por eso en nombre suyo podemos en un confesionario decirle al pecador, yo te absuelvo de tus pecados, porque es Jesús el que nos ha transmitido esa facultad. Jesús dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al hombre, levántate, coge tu camilla y vete a casa. ¿Y qué pasó? Se levantó, cogió su camilla y se fue para su casa. O sea que lo primero que había dicho también aconteció, le perdonó los pecados. Porque es Dios, puede perdonar pecados. Entonces esta es una palabra que nos muestra el poder de Dios sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el mal. Y por eso no hay nada que Jesús no pueda hacer. De allí que, como dice Santa Teresita, que nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza, a quien Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Solo basta que confíes, ora bastante, pero ora con mucha fe, confía en el Señor y verás cómo no hay tormenta que el Señor no pueda calmar, transformar en bonanza y dar paz al corazón. Amén. A Él sea el honor, la gloria y la alabanza, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.